Bien, entonces, digamos que el mapa general de lo que hemos visto en series de tiempo empezaría con la idea de identificar cuándo una serie tiene raíz unitaria o no, que es básicamente como responder si la serie es no estacionaria o es estacionaria, ¿no? Entonces, una vez que uno puede determinar si la serie es estacionaria o no, puede recorrer tres posibles caminos, ¿no? Y los tres posibles caminos son los siguientes, ¿no? Entonces, en el supuesto de que todas las series sean estacionarias, que sería un camino más o menos como encontrarse en esta situación, entonces, en ese momento ustedes pueden hacer varias cosas, ¿no? Si las series son estacionarias, hacer cualquier tipo de regresión sobre las series, un OLS sencillo es correcto, ¿no? Porque les va a generar estimadores eficientes e inservibles, ¿no? Entonces, puede ser una buena opción. Pueden modelarlo de forma univariada, entonces podrían hacer una ARIMA, un SARIMA, lo que sea. Podrían hacer cualquier cosa con esa serie univariada, o en su forma multivariada podrían hacer un par, ¿no? Ahora bien, en el supuesto de que no sean estacionarias, es decir, que tengan raíz unitaria, entonces están en un segundo caso. En este segundo caso, su opción es básicamente poder aplicar la metodología de Johansen o hacer un tercer camino, que es el que no hemos explorado hasta ahora, que es el que voy a incorporar hoy día, que es utilizar los modelos de rezagos distribuidos, ¿no? Los modelos ADRL. Bien. Entonces, me voy a regresar al concepto de Johansen. Entonces, si es Johansen, entonces pueden probar si las series cointegran. Si cointegran, entonces ya, básicamente pueden hacer dos cosas, ¿no? Pueden analizar simplemente la ecuación de cointegración, pueden analizar lo que estimaron en su versión mecanismo corrector de errores, que es como para analizar más la dinámica de corto plazo, o hacer incluso pruebas de causalidad. Bien, yo no vi propiamente el análisis de los mecanismos correctores de errores. Sin embargo, es una extensión muy sencilla ya una vez que están en cointegración. Y la causalidad sí vimos un poquito, no vimos Granger concretamente. Ahora bien, si no cointegran, pues en realidad es el peor de los escenarios, porque en el caso de que no cointegren sus series, pues básicamente ya no podrían hacer gran cosa con ellas, ¿no? Ahora, hay un tercer caso, que es, ¿qué pasa cuando haces pruebas de raíces unitarias y resulta ser que tu series es un conjunto de mixto de series, ¿no? Es decir, tiene series que tienen raíz unitaria y series que no tienen raíz unitaria, ¿no? Es decir, dicho de otra forma, series que no son estacionarias y series que son estacionarias, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Bueno, la opción que puedes hacer es seguir los modelos de rezagos distribuidos, lo cual permite incluso llegar a una versión de cointegración bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones son esas? Que básicamente puedas diferenciar las series que son no estacionarias y volverlas estacionarias, y agregar las series que son estacionarias, encontrar una formulación de mecanismo corrector de errores y probablemente construir una ecuación de cointegración para las series no estacionarias. Bien. En eso es en lo que estamos en general parados ahora. Entonces yo voy a trabajar hoy concretamente con los modelos que son del tipo ADRL. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, Sí. para el modelo ARDL, la variable independiente, bueno, la variable a explicar, esa tiene que ser desestacionalizada, ¿no? Es la única que sí. Esa es la única como regla, ¿no? ¿O estoy equivocado? Pues no, en realidad no podría ser, más bien, más que desestacionalizada, bueno, no estacionaria, ¿no? Porque una cosa es estacional y otra cosa es estacionario, ¿no? Entonces, la serie puede ser no estacionaria o puede ser estacionaria, ¿no? Ahora bien, las aplicaciones en general sí buscan que la serie de la dependiente sea estacionaria. Esa es la única, digamos que es la aplicación genérica, ¿no? Pero no necesariamente es una restricción, ¿no? Porque en realidad las series pueden ser como sean, ¿sí? No necesariamente tiene que ser estacionaria. ¿Por qué? Porque si tu serie fuera no estacionaria, simplemente la diferencias, como ahorita voy a mostrar,
y ya la tendrías en una formulación estacionaria, ¿no? Pues eso sería la condición nada más. Pero no, en realidad no hay restricción como tal. Gracias, ¿Vale? profe. Vale, ok. Entonces, los modelos ADRL, como les conté, esto es un conjunto, el problema es básicamente que tienes un conjunto mixto de variables, ¿no? Entonces, uno puede partir de vamos a suponer que las series que tenemos son de una forma mixta, es decir, o sea, tenemos series estacionarias y series no estacionarias, y entonces planteemos una ecuación de la cual partimos y digamos que el modelo que tenemos es de la forma YT, la serie YT igual a una constante, más una parte que depende de otra serie en el mismo momento T, más otra serie ZT, que también explica Y de T, más un término de error, U de T. ¿Sí? Ahora bien, esta formulación, supongamos que pueden hacer esta regresión. Sin embargo, esta regresión la podríamos reescribir bajo una forma de mecanismo corrector de errores, simplemente diferenciando. Es decir, tomando las diferencias de Y de T, las diferencias de X de T y de Z de T. Entonces, aquí es cuando, si suponemos que todas las series, las que estoy aquí incorporando, son no estacionarias, al diferenciarlas las estoy volviendo estacionarias, ¿no? Entonces, aquí la opción del investigador puede tomar dos caminos, ¿no? Pueden optar por no diferenciar alguna de las series, puesto que ya es estacionaria, ¿no? Y dejarla tal cual está y diferenciar las demás. Vamos a suponer que no es el caso y que todas son no estacionarias y por lo tanto voy a reexpresarlo en una forma en diferencias. Digamos que si diferencio todo, si hago una agrupación de la ecuación, podría yo llegar a una expresión de que sería delta de Y de T es igual ahora a una constante más una suma desde I igual a 1 hasta P de beta I de delta Y T menos I. Es decir, estoy incorporando un conjunto de rezagos de la variable Y de T, pero en forma de su diferencia. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es como incorporando, tomar la diferencia de la variable que quiero de la variable dependiente, como expresarla como una forma de autorregresivo, como una int, ¿no? Ahora bien, más todos los componentes de las series diferenciadas de X de T y de Z de T, las cuales voy a expresar de la siguiente manera. Entonces es la suma desde igual a 1 hasta igual P de delta I de delta XT menos I, ¿sí? Entonces, un componente también autorregresivo, pero ahora de X de T. También voy a hacer lo mismo para la serie de Z de T, tendría igual a 1 hasta P de gamma I delta ZT menos I. Más tres componentes que voy a agregar. Va a ser lambda 1 de Y de T menos 1 más lambda 2 de XT menos 1 más lambda 3 de ZT menos 1 más finalmente un componente que va a ser el término de error. Entonces, si se dan cuenta, esta es una forma de reescribir la ecuación en su forma mecanismo corrector de errores, porque tengo tres componentes, ¿no? Tengo primero un componente de dinámica de corto plazo, que son todas que son las primeras partes de la ecuación, que son las sumas, las tres primeras sumas, son componentes o son coeficientes que van a capturar la dinámica de corto plazo, porque es la variable en diferencia. Entonces, todos estos coeficientes beta, delta y gamma capturarán la dinámica de corto plazo de la serie. ¿De quién? De la serie Y de T. ¿No? Entonces, las variaciones de corto plazo que son influenciadas por esa serie, ¿no? Más un componente de largo plazo que va a ser capturado por lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Entonces, si se dan cuenta, básicamente lo que estoy haciendo es construir una forma muy similar a cointegración. Cuando hice Johansen, les dije, Johansen lo puedo descomponer en dos tramos.
un tramo que es la dinámica de corto plazo y otro tramo que es la dinámica de largo plazo. Aquí igual. Entonces, cuando yo haga una estimación ADRL, la prueba de hipótesis que voy a formular detrás es verificar si en conjunto, me equivoqué, si en conjunto, la hipótesis sería si lambda 1 más lambda 2 más lambda 3, en conjunto todas son igual a 0. Esa sería la hipótesis nula. Es decir, la hipótesis nula sería que no existe una relación de largo plazo estable entre las tres series y que todo en realidad es dinámica de corto plazo. Es decir, que en realidad yo puedo modelar, la única forma en que puedo relacionar a Y, Z y X es bajo una formulación de un autorregresivo, ¿sí? En diferencia. Es decir, dicho de otra manera, es que la única manera en que se relacionan las tres series es considerándolas como estacionarias y en una formulación muy sencilla de mínimos cuadrados ordinarios. Por el contrario, si rechazo la hipótesis nula, entonces yo podría decir que en realidad las series podrían cointegrarse, porque existe una relación de largo plazo entre las tres. Entonces, básicamente ADRL para esto es lo que les permite, ¿no? Es como mezclar un montón de series que no necesariamente son del mismo orden de integración y probar si existe alguna posibilidad de que cointegre, cuando incluso no tienen el mismo orden de integración. Digamos que eso es como, yo creo que es como el resumen general de los modelos ADRL. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, profe. Entonces, en la hipótesis nula H0, si se rechaza, se dice que hay una relación de largo plazo, si es que entendí Sí, bien. sí, Ok, gracias. Exactamente. Entonces, ahora que lo estimemos, lo que vamos a hacer es estimar, podemos hacer dos cosas. Podemos estimar la versión que voy a poner aquí, déjenme usar un color diferente, esta versión o estimar esta versión, ¿no? Cualquiera de las dos versiones podemos estimar. Entonces, y ahorita lo vamos a hacer en la práctica. Ahora bien, nada más como para redondear la idea. Ustedes en la práctica lo que van a hacer, o digamos que, si me permiten decirlo así, como que el algoritmo que van a seguir es, va a ser una especificación de este estilo. Van a empezar diciendo que la variable y de t es igual a alfa. Y cuando digo alfa me refiero a cualquier coeficiente de constante, ¿no? No necesariamente esta alfa es la misma en los dos modelos que dije anteriormente, ¿no? Puede ser una alfa distinta, lo único que quiero expresar es que puede tener un componente determinístico que está asociado a una constante, ¿no? Entonces digamos que a un alfa más la suma desde igual a 1 hasta p de un conjunto de variables rezagados de la variable y más un conjunto de variables de la variable x, xt y más finalmente un conjunto de la serie z t menos i más u de t. ¿Sí? Aquí es cuando ya toma sentido el nombre que tiene el modelo, ¿no? Que es un autorregresivo de rezagos distribuidos, ¿no? Entonces, como digamos que el mecanismo o la lógica que seguimos es estima una cosa que tenga simplemente un montón de rezagos distribuidos para las series que quieres analizar y después puedes reexpresar esta ecuación en una forma de mecanismo corrector de errores y puedes separar una dinámica de corto plazo de una dinámica de largo plazo, ¿no? Para analizar los efectos. ¿Vale? Entonces, ahora bien, la pregunta que debe quedar todavía en el aire es ¿cómo selecciono P? Bueno, la manera en que selecciono P es como siempre lo hemos hecho, con algún criterio de información. Ahí sí no hay ninguna variación, ¿no?
podemos utilizar cualquiera de los criterios de información. Lo más común es ocupar el de Akaike, ¿no? Pero digamos que pueden utilizar cualquiera. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, pero está claro. Vale. Ok, si no hay dudas, entonces quiero ir a la práctica. Entonces, en el Git deben de tener clase 22 ya disponible. Entonces, déjenme compartir R ahora. ¿Sí? Ya pueden ver mi pantalla de R, ¿verdad? Sí. Bueno. Va, ok. Bien, entonces empecemos con el ejemplo. Bien, entonces para el ejemplo voy a necesitar que instalen esta librería ARDL. Entonces, sí les va a tomar unos minutos, entonces si pueden empezar a instalarla. Entonces, como dependencias de ADRL van a necesitar la de SU y la de XTS. Entonces, por favor, primero descarguen ADRL, bueno, instálenla y luego antes de llamar ADRL, llamen SU y llamen XTS. ¿Sí? Entonces, una vez que la hayan descargado, entonces simplemente lo que hacemos es ejecutarla y empezamos a trabajar. Entonces, ADRL es una librería, como en R todo es colaborativo, ADRL es una biblioteca, como debe ser la traducción correcta, que fue escrita por estos dos amigos que están aquí. Entonces, digamos que a ellos les debemos la biblioteca y el conjunto de datos que existe. Si ustedes visitan el GitHub que está aquí, van a encontrar incluso más información respecto de cómo utilizarla y un conjunto de datos interesantes. No tiene una buena recopilación de datos que pueden utilizar. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una descripción del problema que quiero hacer. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Supongamos que queremos modelar el logaritmo del agregado monetario M2 como una función del logaritmo del ingreso, de la tasa de retornos de los bonos y de una tasa de depósitos bancarios, ¿no? Entonces, ahora bien, si ustedes más o menos ubican cómo son estas series, se podrán dar cuenta que, por ejemplo, tanto el M2 como el ingreso y probablemente la tasa yo creo que únicamente el M2 y el ingreso probablemente tienen una característica de ser series no estacionarias. Son series que crecen conforme pasa el tiempo y que probablemente para hacerlas estacionarias tendríamos que diferenciarlas. En el caso contrario, tenemos que, por ejemplo, los rendimientos de los bonos y la tasa de depósitos bancarios probablemente sí son series que son más parecidas a una serie estacionaria. Entonces, mi problema tiene básicamente una mezcla de series, ¿no? Tiene series estacionarias con series no estacionarias. Entonces, el problema sería que al menos la relación que existiría entre las series no estacionarias, si yo hiciera un mínimos cuadrados ordinarios, enfrentaría yo un problema de regresión espuria, ¿no? Entonces, digamos, para evitar ese problema, lo que voy a hacer es aplicar una metodología RDL. Entonces que voy a empezar con el conjunto de datos, ¿no? Entonces, los datos que voy a tomar son un conjunto de datos que trae precargados la librería DRL. Entonces, le damos data y va a cargar los datos. Ahora bien, si ustedes se fijan, cuando yo le doy data, quiero los datos de Denmark, lo que me está diciendo es, aquí están los datos, pero si ustedes se dan cuenta, en realidad no hay nada. Si ustedes le dan clic, no hay nada en realidad. O sea, aquí lo que dice esto es una promesa, ¿no? Es decir, aquí es simplemente lo que hiciste fue, llamaste a un conjunto de datos que están en la web, pero aún no los he descargado, ¿no? Entonces, si yo quisiera descargarlos, tengo que hacer alguna cosa con los datos. Si no hago nada con los datos, no se van a descargar. Entonces,
¿qué cosas pueden hacer para descargarlos? Bueno, pueden ejecutar una cosa como esto, como preguntarse los nombres de los datos, y una vez que ustedes le dicen, dame los nombres de los datos, en ese momento se descargan los datos en la máquina y ya son visibles para nosotros, ¿no? Entonces, fue hasta que ejecuté nombres de datos cuando ya se descargaron los datos y ahora sí ya son visibles para mí, ¿no? Entonces, ya sé que los datos son series que van desde 1974 hasta 1987, son trimestrales y que tienen estos nombres, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es utilizar la función AutoADRL, que es una función que está precargada en la librería ADRL para estimar un modelo ADRL. Entonces, es muy sencillo operar. AutoADRL, lo único que necesita es que le diga yo quién es la variable dependiente y quiénes son las variables explicativas, ¿no? Le digo los datos, quiero que los tomes de este data frame y quiero que utilices como máximo orden de rezagos 5, ¿sí? Entonces yo aquí puedo cambiar el número de rezagos máximos. La función AutoDRL va por default darme el mejor modelo que pueda estimar dado el set de datos que le estoy dando, considerando el criterio de Kaike. Si queremos más información sobre cómo opera la función, simplemente hacemos lo que siempre podemos hacer, que es signo de interrogación AutoDRL, y entonces vamos a ubicar más información, ¿no? Entonces, que es básicamente cómo está conformada la función, que es una fórmula, datos, número máximo. Podemos ponerle otras cosas, pero en realidad yo con esas tres cosas son las que voy a trabajar hoy día. Y vienen ejemplos, ¿no? Bien. Entonces, voy a ejecutar AutoADRL, lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar model. Entonces, vamos a ejecutar este objeto. Va a tardar unos... ahí está, ya terminó. Entonces, si ustedes le dan aquí model y le dicen que les imprima model, les va a dar un montón de información, ¿sí? Entonces le va a decir, en models tengo tengo el mejor modelo. Por default, cuando ustedes escriben model, les va a dar el mejor modelo. Entonces les va a decir, el mejor modelo fue una regresión que es de esta forma, con estos coeficientes, y con este sería el orden de los coeficientes, ¿no? Entonces, les dice que es un intercepto, que rezagó una vez la función LRM, que la rezagó 2 veces hasta 3 veces, y estos son sus coeficientes. El ingreso real lo tomó y lo rezagó también una vez. La tasa de bonos la tomó tal cual, la rezagó hasta 3 veces, y la tasa de depósitos igual, la tomó tal cual y la rezagó 2 periodos. Entonces, este es el orden del mejor modelo, ¿no? Entonces, como les dije, lo primero que haces cuando haces una ADRL es hacer una regresión de la variable dependiente en función de sus rezagos y de los rezagos de las demás variables. Aquí les da un pequeño resumen de cuáles son los criterios de Kaike para los diferentes modelos que evaluó. Entonces, la verdad evalúa muy rápido, ¿no? Entonces, es muchísimo más eficiente que la que alguna vez programamos para una ARIMA simple, ¿no? Así como hay una función AutoADRL, para aquellos que estén como más clavados en ARIMA, seguramente ya han encontrado funciones como AutoARIMA también, que les permite hacer cosas muy parecidas y que les da modelos también, los mejores modelos para sus series, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que contiene models, no? Si yo le pregunto, models tiene, como les dije, tiene mejor modelo, mejor orden y los top orders, ¿no? Que es justamente lo que mostré aquí, ¿no? Entonces, ahora, lo que voy a hacer es, puedo imprimir cada uno de ellos simplemente con esto, model, mejor orden, mejor modelo, ¿no? Entonces, voy a utilizar el mejor modelo y lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar bestmod, y le voy a dar un summary y me va a mostrar entonces la versión en tabla de los resultados, ¿no? Entonces, los resultados son estos, ¿no? Este es el mejor modelo que pudo estimar. Esta es la versión, digámoslo, de rezagos distribuidos de la DRL. Si lo quiero recalcular a su versión
en su versión de mecanismo corrector de errores, lo que hago es utilizar una función que es esta, que es el modelo corrector de errores sin restricciones, y se lo aplico al objeto que es el mejor modelo, y lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar USM BestMod, ¿no? Voy a guardar ahí y le voy a decir que me lo muestre. Entonces, comparemos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Vale. Entonces, este es mi modelo sin, digamos que mi versión únicamente de los rezagos distribuidos, ¿no? Este es el modelo que estimó de los rezagos distribuidos. Ahora, su reexpresión en versión mecanismo corrector de errores es de esta manera. ¿Cómo cambia? Cambia muchísimo, ¿no? Entonces, están las series, como les había dicho, rezagadas un periodo. La variable dependiente rezagada un periodo, la variable del ingreso rezagada un periodo, la de la tasa de bonos rezagada un periodo, y de la tasa de depósito rezagada un periodo. Entonces, este es como el componente de largo plazo. Entonces, es la relación de largo plazo que guardan las series, ¿no? Entonces, estas series, estos son los coeficientes. Estos, digamos, si las series fueran del mismo orden de integración, podríamos decir que esta es la parte, esta es la ecuación de cointegración, este tramo, estos primeros 4 renglones. Ahora bien, viene ahora la parte en diferencias, que es la dinámica de corto plazo, ¿no? Entonces, bien, y esa como la formuló, de acuerdo al mejor modelo que encontró, tomó la diferencia rezagada un periodo de la variable dependiente rezagada 2 periodos, y estas diferencias únicamente la diferencia de la variable de ingreso, solamente la diferencia y no la rezagó, la diferencia de los bonos y hasta rezagadas 2 veces, la diferencia de la tasa de depósitos y también la rezagó un periodo. Entonces digamos que todos estos tramos son como los componentes de dinámica de corto plazo, ¿no? Podemos identificar cuándo son significativas y cuándo no lo son, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, ok. Ahora bien, de todas formas, podemos evaluar incluso algún tipo de versión restringida del modelo, ¿no? Entonces, hay diferentes casos, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de casos están? Entonces, voy a preguntarle aquí al software, RCM, y estos son todos los casos de versión restringida que puedo hacer, ¿no? Entonces, digamos que la formulación es esta, ¿no? Esta es la formulación dinámica o de mecanismo corrector de errores de la ecuación, y puedo evaluar 3 casos posibles, ¿no? El caso 1 es que los coeficientes 0 y 1 sean igual a 0, es decir, que la constante y la tendencia sean igual a 1, es decir, que la dinámica de la variable no considere ni constante ni tendencia, ¿no? Un caso 2 es que tanto la constante y la tendencia también sean igual a 0. Lo que cambia entre uno y otro es cómo está escrito el mecanismo corrector de errores, ¿no? En el primer caso es la variable rezagada un periodo y digamos que le quitamos la parte que es los rezagos de las demás variables, y en el segundo caso le quitamos una formulación diferente de la expresión de las demás variables, ¿no? Entonces, simplemente en el caso 1 estamos como diciendo que la variable que queremos explicar es explicada únicamente por los rezagos de las demás variables, y en el segundo caso estamos diciendo que la variable que queremos explicar depende tanto de los rezagos de las demás variables más una constante, ¿no? Entonces, yo simplemente para ilustrar aquí voy a hacerlo sobre este caso 2. Hay otros 3 casos que están aquí abajo, que más o menos tienen la misma lógica, simplemente son modificaciones sobre la tendencia básicamente, y el último modelo es el menos restringido, ¿no? Es el más libre, es en el que se vale la constante y la tendencia. Entonces voy a evaluar el caso 2 y así se vería el caso 2, ¿no? Entonces, bajo el caso 2, lo que tendré yo que hacer es únicamente verificar, aquí se ven
cómo se ve la dinámica. Entonces, en el caso 2, todas cómo estimo es de esta manera, y podría yo interpretar básicamente la dinámica de corto plazo de la ecuación. ¿Sí? Bien. Ahora bien, voy a hacer esta prueba, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué es lo que hace esta prueba? Esta prueba lo único que va a hacer es, condicional en que estimé el caso 2, quiero verificar si los resultados indican que las series cointegran, ¿no? Y de acuerdo a lo que voy a hacer, la prueba es una prueba F basada en una prueba de Walsh para no cointegración. Entonces, acuérdense, la hipótesis nula es que las lambdas en estricto sentido suman 0, es decir, no hay cointegración. Analizamos el resultado y lo que nos dice es que en realidad la que tenemos, lo que encontramos es que rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto existe posible cointegración entre las 4 series. No obstante, que eran de órdenes de integración diferentes, ¿no? Esa es la ventaja, digamos, de haber utilizado un mecanismo ADRR. ¿Sí? Bien, ahora, lo que voy a hacer es únicamente mostrar cómo se ven los multiplicadores, que son estos básicamente. Esta es la ecuación de cointegración, que estaría asociada a la estimación que acabamos de hacer. Voy a guardar esto en una cosa que se va a llamar result. Profe, Sí, estos multiplicadores es la relación a largo plazo, ¿verdad? exactamente, son las lambdas, lambda 1, lambda 2, y las que habíamos dicho. Ok, gracias. Vale. Bien, y una vez que tenemos esto, pues bueno, lo podemos guardar en Result y podemos utilizarlo y verificar que en Result lo que hace es que calcula cuál es la relación de largo plazo, evalúa la ecuación y me muestra la relación de largo plazo. Ahora bien, ¿este dataset tiene algunas desventajas? Sí, tiene muchas, de hecho. Probablemente que la serie es muy corta, son datos trimestrales, son 20 datos, entonces son muy poquitos. ¿Sí son 20? Sí. Con los rezagos, según yo. Probablemente este tipo de metodologías son más eficientes con lo tradicional, que son series más largas, de al menos 100 datos, probablemente mensuales, porque tienen más variabilidad. Pero en general, si tienen series trimestrales, puede funcionar siempre y cuando tengan una serie suficientemente larga, ¿no? Bien, por último, una vez que hacen este tipo de modelaciones, lo que pueden hacer es hacer un análisis de este estilo, como un plot de sus resultados. Entonces, más o menos se ve así, su resultado es lo que estimaron más lo que en realidad se observó, ¿no? Entonces, que más o menos se ajusta, ¿no? Está un poquito desfasado, se ve, pero probablemente es una buena estimación para lo que observamos, ¿no? Entonces, la relación de largo plazo, eso es lo que genera, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna duda, muchachos, de los modelos ADRL? El modelo simplemente va a tomar los rezagos de la variable endógena y los rezagos de las variables explicativas, y el otro caso es que toma las diferencias para hacer las dos relaciones, largo y corto plazo. Sí. Así lo resumiría yo, José, básicamente, que el modelo inicia con la serie que te interesa expresada en términos de rezagos distribuidos de esa misma serie y de las otras. Lo puedes reexpresar como un mecanismo corrector de errores para separar la dinámica de corto plazo de la de largo plazo.
Y si la dinámica de largo plazo es significativa, entonces puedes decir que hay cointegración. Y, por ejemplo, se pudiera ver en el ARDL, entonces, ¿cómo respondería a algún choque? Porque tiene un componente autorregresivo, ¿no? ¿No se Sí, pudiera sí, ver alguna como impulso-respuesta en este caso? sí, sí se podría. Sí se podría. Digo, no llega hasta aquí, hasta el curso, pero sí, sí se podría. Sí se podría analizar impulso-respuesta en ese tipo de cosas. Sí. Ahora bien, aquí la pregunta más bien, antes de pensar en impulso-respuesta, es lo que te tienes que preguntar es, estos ADRL son para situaciones muy particulares, ¿no? Cuando las series no tienen el mismo orden de integración. Y suele pasar eso cuando uno de tus regresores involucra, por ejemplo, tasas de interés. Que el problema de incluir, o tasas de rendimientos, ¿no? Cuando incluyes tasas de rendimiento o de interés, son series que puede ser que de origen sean estacionarias y que no te puedas encontrar la manera de hacerlas no estacionarias, ¿no? O sea, no es como la inflación. La inflación es estacionaria, pero puedes utilizar el índice de precios como su aproximación, el cual es no estacionario y entonces puedes hacer cointegración. Entonces digamos que ADRL es como cuando está restringido, tus datos te restringen muy particularmente. Entonces, aquí es donde te tienes que preguntar si tus datos están restringidos, entonces te vas por ADRL y puedes hacer impulso-respuesta, pero desde mi óptica sería una mejor opción. Si tus series eran estacionarias, mejor hazlo en un bar y trata de hacer el impulso-respuesta ahí, ¿no? Ok, muchas gracias. Pues nada. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí, profe, le iba a preguntar, en el punto 4 de la cointegración mencionó que se rechazaba la hipótesis nula. Sí, por lo tanto cointegra. Ajá, sí. Vale, gracias. Vale, muchachos. Bien, esto es ADRL. Pues digamos, este es el primer modelo que quiero ver. ¿Está cortito? Sí. Está cortito, es más o menos, pero es más o menos una aplicación ADRL.